Audiolibros con texto presenta La disputa de Edward Phillips Oppenheim. Nos encontramos en la Riviera Francesa, en los años 30 del siglo XX, en un tiempo de esplendor y contradicciones. Europa aún se lame las heridas de la Gran Guerra, y mientras algunas naciones se deslizan hacia el abismo de nuevos conflictos, como la Segunda Guerra Mundial, en las costas del Mediterráneo se respira una aparente calma. Villas soleadas, clubes elegantes, cenas bajo lámparas de cristal y el murmullo constante del jazz. Y de nuevo, en este escenario aparece Peter James, artista, ex policía y diletante con alma de detective, como protagonista de esta serie de Edward Phillips Oppenheim, publicada en 1931. James no es un policía ni un espía, pero su curiosidad, su sentido del honor y su temple lo arrastran una y otra vez al corazón de intrigas moralmente turbias y emocionalmente intensas. A su lado, siempre envuelta en un halo de misterio, se encuentra Sybil, mujer de mundo, inteligente, libre y enigmática. En esta historia nos alejamos del crimen común. El relato nos conduce hacia una forma más íntima y cruel de violencia, la que brota del amor traicionado y de las heridas que el tiempo no ha podido cerrar. Un violento altercado en plena calle llevará a Peter James a intervenir, sin saber que está a punto de abrir la puerta a una tragedia callada, tejida con orgullo, pasión y venganza. Y ahora da comienzo esta historia, bajo un sol abrasador, en una carretera polvorienta, con dos hombres decididos a matarse. Con gestos vehementes y voz temblorosa, Vittorio, el mayordomo de Peter James, impecable hasta casi resultar inverosímil, irrumpió en el estudio de la villa, situado en lo alto de una colina, y estalló en un torrente de palabras angustiadas. «Allí en la carretera, monsieur. Se baten como salvajes. Van a matarse». Peter James, sentado frente al caballete, apagó su pipa golpeándola contra la palma de la mano. «¿Otra vez? ¿Los peones de la carretera? ¿Y por qué no los ha detenido?» El ademán de protesta de Vittorio fue más que elocuente, sin necesidad de palabras. «Uno de ellos es gigantesco, monsieur», explicó, «y ninguno parece un obrero. Si monsieur nos desea intervenir, quizá con el revólver podría al menos asustarlos». James se levantó de inmediato, seguido a prudente distancia por Vittorio, cuya firme intención era observar lo que sucediese, pero desde el refugio seguro que ofrecían los portones de hierro de la villa. Al acercarse, Peter divisó por encima del muro bajo las siluetas tambaleantes de los combatientes. Por una vez, Vittorio no había exagerado. Los dos hombres, uno de ellos una cabeza y media más alto que el otro, se hallaban abrazados en una lucha brutal y silenciosa. La sangre les manaba por el rostro y el polvo de la carretera se alzaba con espirales bajo sus pies, marcando el ritmo de aquel combate despiadado. El más bajo de los dos, claramente agotado, luchaba sin embargo con una ferocidad que sólo concede la desesperación. Peter cruzó la calle de un salto, agarró al más alto por el cuello del abrigo y lo separó con brusquedad. «Ya está bien, basta ya los dos. ¿Me han oído?» Como respuesta, el aludido lanzó un directo de izquierda que James logró esquivar con un ágil movimiento lateral, aunque no soltó su presa.
Han tenido ya más de lo que les conviene, insistió con firmeza. Además, añadió dirigiéndose al hombre que sujetaba, usted es lo bastante grande como para matar a este pobre diablo. Y eso haré, bufó el otro, en cuanto recupere el aliento. El más bajo se tambaleó hasta el muro del jardín y se sentó, ocultando el rostro entre las manos. Entonces Peter, al observar con atención, notó algo insólito. Ambos combatientes, pese a su estado, pertenecían claramente a su mismo mundo. No eran campesinos ni obreros del camino, como había supuesto. El hombre sentado, pese a su ropa rasgada y el rostro ensangrentado, era inconfundible. Un antiguo oficial británico, muy conocido en la región, condecorado y retirado. Su oponente, aunque vagamente familiar, era un desconocido. No obstante, sus ropas, arrugadas pero de excelente confección, delataban a un hombre de posición. Peter soltó al más alto e, interponiéndose entre los dos, se dirigió al veterano. ¿Qué demonios significa todo esto, coronel? El otro levantó la mirada, agotado, con algo que se asemejaba a lágrimas en los ojos. No puedo matarlo, no así, pero lo haré. Cada día que vive es una tortura. El joven dio un paso al frente. ¿Así que piensa matarme? Tendrá suerte si vive una semana más, replicó el coronel con voz apagada. Me temo, James, que deberá dejarnos. Esto no le concierne. El joven, de rostro limpio y fornido, se aproximó con ademán amenazante, balanceando el brazo. «Fuera de mi camino». Peter no se movió. «Escúcheme bien», advirtió con calma implacable. «Esta pelea ha terminado. Un paso más y lo derribo. No me gusta intervenir sin avisar, pero lo haré. Fui campeón de boxeo en Harvard durante 2 años y aún estoy en forma. Usted ya ha recibido bastante castigo y no necesita más». «Usted es ese maldito pintor, ¿verdad?», masculló el joven. «Tiene usted ventaja sobre mí», replicó Peter, «pero si da un paso más se encontrará mirando al cielo». «¿Y qué demonios le importa? Esto no es asunto suyo». «¿No? Pues ahora lo es. Ver a un joven de su tamaño apaleando a un hombre mayor y más bajo no me deja indiferente. Lo que propongo es esto. Entren ambos a mi villa, se lavan, se arreglan un poco y todos brindamos por la paz». Pero el odio entre ellos era palpable. Ninguno dio un paso atrás. «Usted debe ser de esos entrometidos de buen corazón», ironizó el coronel. «Me falta fuerza por ahora, sí, pero antes de mucho, aunque deba arrancarlo de entre las faldas de una de sus sarnosas mujeres, lo mataré». El joven palideció. «¿Lo oye?», gritó a Peter. «Eso es amenaza de muerte. Tengo derecho a defenderme. Déjeme ya acabar con él». «No lo permitiré», respondió Peter sin vacilar. «Y sabe lo que ocurrirá si lo toca». «¿Y qué hay de él? Usted lo ha oído. Ha jurado matarme». «En momentos así se dicen muchas cosas», repuso James con tono conciliador. «Pero de algo puede estar seguro. El coronel Rawson jamás lo atacará por la espalda». «¿Y por qué habría yo de esperar a que él tenga un arma?», vociferó el otro. «Ya lo tengo vencido y voy a eliminarlo». «Y yo le daré la paliza de su vida si insiste», sentenció James. «Voy a entrar con el coronel y le ofreceré un trago. Si lo desea, usted puede acompañarnos».
Déjenos resolver esto a nuestra manera, rezongó el joven. No quiero entrar en su maldita villa ni quiero un maldito trago. Peter ayudó al coronel a levantarse. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el portón, que abrió con decisión. Luego se volvió al joven, que aún permanecía inmóvil. ¿Viene o no? Fue providencial que Peter James se girase en ese momento. El joven se había agachado de pronto, había recogido un afilado pedrusco del montón de grava para los obreros y lo lanzaba hacia ellos con toda su determinación. Con una velocidad fulminante, Peter estiró el brazo y le asestó un golpe seco en la mandíbula. El joven osciló, soltó la piedra y cayó como un saco al suelo polvoriento. El coronel lo contempló con la mirada encendida por esa rara y temible llamarada que una vez en la vida puede prender en el alma de un hombre. «Maldito sea», masculló con rabia. «No tiene más de 30 años. Si llega a los 60, cada día será una condena». Peter abrió la verja del jardín e invitó a su huésped a entrar. «Vittorio, atienda al caballero», ordenó. «Llévelo al lavabo y sírvale un whisky con soda bien cargado. Venga, déjeme acompañarlo hasta la puerta», añadió al notar que el coronel apenas conservaba la consciencia. «Primero el trago, Vittorio, rápido». Llegaron hasta un diván, sobre el cual el coronel se dejó caer con un gemido de alivio. En cuestión de segundos, el fiel Vittorio reapareció con la bebida. Rawson bebió un largo trago del vaso que su anfitrión le tendía y casi de inmediato pareció recobrar el ánimo. «¿Qué ha sido de Salvador?», preguntó tras un momento de silencio. «Me sentí mal al cruzar la verja y lo he olvidado todo». «Si se refiere al joven con quien estaba peleando», respondió Peter, «se acercó demasiado a mí. Ahora está tendido en la carretera. Voy a ver cómo se encuentra». Rawson, apoyándose en el brazo de Vittorio y con el vaso aún en la otra mano, desapareció por el pasillo. James volvió a cruzar el portón, salió al camino y se detuvo estupefacto. No había rastro alguno del joven, ni en la calzada, ni en el sendero, ni en la ladera rocosa al otro lado de la carretera. Nada. La situación rozaba lo prodigioso. Peter no podía dar crédito a sus ojos. Cruzó la calle, escaló un poco la colina y miró a su alrededor con cautela. Recorrió el tramo hasta la curva del camino y volvió sobre sus pasos. Ni un alma, salvo un coche de golfistas que regresaba a la ciudad. Entonces inspeccionó el terreno frente a la villa. Allí, junto al montón de piedras, las marcas recientes de un automóvil. Se había detenido justo donde yacía su atacante y luego había vuelto a arrancar. Peter se encogió de hombros. Tal vez, después de todo, era lo mejor que aquellos dos hombres permaneciesen separados. Regresó a la villa, cerró la verja con llave por dentro y encontró a Vittorio esperándolo en el vestíbulo. ¿Y el caballero? Vittorio, una vez más, rebosaba excitación. Se ha lavado las manos, se ha refrescado la cara, ha terminado su whisky y se ha empeñado en marcharse por el sendero que lleva al camino bajo. Ni siquiera ha querido quedarse para agradecerle. «Diga a su señor», me dijo, «que volveremos a encontrarnos». Creo que pensaba alquilar un coche en la Turbie. Peter James se preparó un trago y volvió a su estudio. «La próxima vez, Vittorio», le dijo al pasar, «que vea a dos hombres peleando fuera de la villa».
No tema, señor, le interrumpió con vehemencia. Los dejaré. Que se maten. Ingratos. Por fin, suspiró Peter James, acomodándose en uno de los taburetes del Café Regal. Mademoiselle Anna, sentada a su lado, interrumpió la aplicación de su pintalabios, cerró su pequeño estuche ya un poco gastado y lo miró con leve insolencia. ¿Qué quiere decir con por fin? Que llevo viniendo aquí 3 o 4 veces por semana desde hace un mes sin ver siquiera su sombra. Y hoy, por fin, está usted aquí. Ella sonrió. Fue una sonrisa estudiada, profesional, propia de su supuesto oficio. ¡Qué halagador!, murmuró. ¿Y ahora que me ha encontrado, qué pretende? Peter pidió una copa y la miró con un gesto interrogante. Ella negó con la cabeza. Aquí solo tomo siropes. No son precisamente alegres, pero son seguros. ¿Qué es lo que quiere decirme? Varias cosas. La primera, ¿cuándo cenamos de nuevo? No estoy segura de que sea saludable para mis propósitos volver a cenar con usted, replicó con cautela. Mi doble vida ya es bastante complicada. ¿Y tanto le divierte? Tiene sus momentos, admitió ella. Ayer, leyendo el Daily Mail, me topé con la crónica de una cena espléndida ofrecida por una dama de alcurnia en su chateau. Entre los invitados figuraba su nombre y también el del coronel Rawson. El rostro de Sibyl cambió ligeramente. Sí, había algo distinto en su expresión. ¿Por qué lo relaciona conmigo? Había más de 20 invitados. El coronel Rawson está implicado en un asunto bastante curioso ocurrido hace poco frente a mi villa. Un incidente que, bien mirado, roza el misterio. Y cuando vi ambos nombres en la misma lista, pensé claramente en una coincidencia. Cuénteme ese asunto frente a su villa, pidió ella, interesada. Peter narró la pelea y la desaparición de los 2 hombres. Ella escuchó sin mover un solo músculo, pero él la conocía ya lo bastante como para advertir que estaba muy atenta. ¿Y bien?, preguntó cuando él concluyó. Peter se encogió de hombros. Es un episodio extraño, sin duda, y pensé que tal vez usted podría saber algo más. Sibyl encendió un cigarro con la ayuda de su boquilla larga y fumó en silencio. Sí, sé algo, admitió al fin. Usted ha sido muy franco conmigo. Le devolveré el gesto. Supongo que desea saber por qué se pelearon y qué ha sido de ellos desde entonces. Ni siquiera sé quién era el otro hombre, confesó él. Ella arqueó las cejas. Eso sí que me sorprende. Creí que habría sentido curiosidad suficiente para averiguarlo. ¿Cómo iba a hacerlo? Rawson fue bastante descortés conmigo. Apenas me saludó cuando lo vi en el bar del Hotel de France y nunca se dignó agradecerme por evitarle un destino funesto. Del otro, francamente, no esperaba gran cortesía. Le di un golpe terrible, pero aún así creí que volvería a saber de alguno de los 2. Sibyl sonrió con un destello irónico en los ojos. Hay un lado humorístico en todo este asunto, dijo. Y como me agrada a usted, señor Peter James, como le considero un deportista y en ocasiones disfruto de su compañía, asumiré un pequeño riesgo y lo invitaré a cenar esta noche en el Café de France a las 8:30. Allí podrá ver a los 2 protagonistas de esa pelea que parece haberlo tratado tan mal. Y con un poco de suerte le arrancará una sonrisa.
Cenar con usted ya es una dicha, sin más añadidos, replicó Peter con osadía. No se precipite tanto, le advirtió con tono algo áspero. No le prometo más que una cena, que probablemente pagará usted, pero puede que satisfaga su curiosidad sobre aquella extraordinaria pelea. Creo que hasta el destino le debe esa explicación. Ahora bien, si llegará a ser usted testigo del desenlace final, eso ya se verá. Bueno, ¿puedo entonces pasar a buscarla? Ella le lanzó una mirada de advertencia, casi divertida. Sabe muy bien que no. El día que descubra usted mi dirección será un día funesto si realmente valora nuestra relación. La valoro porque espero que pueda convertirse en amistad. Y valoro esa amistad porque, si me permite... Pero Sibyl ya se había levantado. Hizo un gesto con la mano que lo interrumpió, atravesó las puertas giratorias y desapareció. El café de France estaba moderadamente concurrido cuando Peter y Sibyl ocuparon su mesa a las 9 en punto. Ella había insistido en reservarla personalmente, lo cual ya despertaba su curiosidad. Desde el primer momento, James sintió reavivarse su interés por el extraño combate ocurrido frente a su villa, pues a escasos metros, al borde de la pista de baile, se encontraba el coronel Rawson, solo, impecablemente vestido, con la herida completamente disimulada y la expresión más severa que Peter recordara. Justo enfrente, al otro lado del salón, en una mesa más apartada, dos jóvenes conversaban. Uno de ellos resultaba inconfundible. «Mírelo», exclamó James señalando discretamente. «Ahí está, junto a la bailarina profesional. Es el mismo hombre con quien peleaba Rawson». «Lo imaginaba», repuso Sibyl. «Él también es bailarín profesional y muy conocido». «Cuénteme más, por favor», insistió Peter. «No sé absolutamente nada. Siento que ambos me han tratado con bastante ingratitud. Salvé a Rawson de una paliza mortal y no ha tenido ni la cortesía de darme las gracias. Como le dije, me crucé con él hace unos días en el bar del Hotel France y apenas me dirigió un gesto». «Lleva razón, se ha portado como un desagradecido, pero el coronel está completamente fuera de sí con este asunto. Mientras no se resuelva, no será el mismo hombre». «¿Y qué sentido tiene que frecuente este restaurante si tanto aborrece al joven?». Sibyl vaciló un momento antes de responder. «Yo no sé todo», confesó, «no tanto como quisiera, pero puedo contarle esto. Rawson ha estado reservando esa mesa todas las noches y no ha faltado ni una sola vez. Ha dicho, y no es un farol, que si ese joven, que se llama Donald Salvador, se atreve a bailar con alguien que no sea su pareja profesional, lo matará en el acto». Peter silbó por lo bajo, incrédulo. «¿La idea es ahuyentarlo del local?». «Exactamente. Salvador, según se comenta, cobraba sumas enormes por bailar con algunas clientas, pero desde hace días no ha podido aceptar ni una sola invitación. Solo baila con la profesional del local. Si alguien lo llama, inventa una excusa. A medianoche, Rawson se traslada al Carlton por si Salvador se presenta allí y repite la misma amenaza. Hace una semana que el tal Salvador
el más solicitado entre las damas adineradas, no gana un solo franco. Peter se recostó en su silla, entre divertido y perplejo. No deja de tener su gracia, comentó. Mientras cenaban, la orquesta cambió de tono y dio paso a una animada pieza de jazz. Los bailarines profesionales se levantaron y comenzaron a moverse por la sala. Salvador, tras lanzar una mirada cargada de odio hacia Rawson, se incorporó también y sacó a la pista a su compañera. Peter lo observó con atención. El joven medía más de 1,90 m, con mejillas pálidas y algo hinchadas, ojos oscuros y unos rasgos que, si bien no eran atractivos en sentido estricto, poseían cierto magnetismo. Llevaba el cabello negro repeinado hacia atrás y unas patillas recortadas según la moda. Cuando cruzó la mirada con James, su expresión era puro veneno. La función comenzará pronto, anunció Sybil con serenidad. Dudo que haya alguien aquí que comprenda lo que está ocurriendo, salvo usted y yo. Pero aunque rocemos la tragedia, es imposible no ver el otro lado. Mire allí, la señora Robinson, de Leeds. Su difunto marido era millonario. Pagaría ahora mismo 1.000 francos por bailar con Salvador 6 veces. Y Salvador, que es un derrochador sin remedio, necesita esa suma con urgencia, pero ahora teme por su vida. ¿Desde cuándo sabe usted todo esto? Ella esquivó la pregunta con un gesto. No importa, lo relevante es lo que está en juego. ¿Y por qué ese odio tan feroz entre ellos? Eso todavía no puedo decírselo, pero si la historia sigue su curso, todos lo sabrán. Si llego a ver una mínima esperanza, quizá le pida ayuda para salvar al coronel Rawson. «Mire», exclamó Peter, «la señora Robinson ha enviado por Salvador». El maître se acercó a la mesa del joven y le transmitió el mensaje. Salvador negó con la cabeza. El maître habló con el encargado. Este, con gesto molesto, se dirigió a Salvador. Tras una breve discusión, el bailarín se levantó y se acercó, muy a su pesar, a la mesa de la dama. Tuvieron una conversación breve, llena de excusas por parte de él. Luego volvió a su sitio, dejando tras de sí a una señora visiblemente decepcionada. Trató de fingir indiferencia, pero su rabia era evidente. Se mordía el labio y una sombra rojiza le teñía las mejillas. Miró una vez más hacia Rawson, que esta vez, contra todo pronóstico, sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Era la sonrisa helada, implacable, de un hombre que, sencillamente, está esperando el momento de matar. «Toda esta historia», dijo Peter en voz baja, «me está dando una indigestión mental. Mi curiosidad me devora. ¿Qué puede haber detrás de esta disputa entre un soldado inglés, recto y austero, y un gigoló?» «Sé que mi silencio le es cruel», admitió Sybil, «sobre todo ahora que me ha contado lo ocurrido en la carretera. ¿Quiere que le compense con un baile?» Peter se levantó enseguida y mientras Sybil giraba con él sobre el suelo encerado del Café de France, la oscura amenaza que flotaba en el ambiente pareció desvanecerse, aunque solo fuese por unos instantes. El corazón de Peter James dio un pequeño vuelco de alegría al doblar una esquina del soleado Boulevard de Moulins y encontrarse cara a cara con Sybil. Por un instante dudó. A veces ella lo saludaba con calidez,
Otras lo ignoraba con la frialdad de una esfinge, pero aquella mañana se detuvo. ¡Qué suerte!, exclamó, posando con naturalidad una mano en su brazo. Camine conmigo, por favor. Justamente esta mañana pensaba enviarle una nota. ¿Sí? ¿Ha visto usted el drama en la carretera? ¿Ha presenciado la mezcla de tragedia y comedia en el Café de France? Ahora, por fin, puedo mostrarle la parte más conmovedora de todo esto, el verdadero corazón del asunto. Lo llevó unos pasos cuesta abajo, hasta una pequeña tienda que pasaría inadvertida para cualquiera. En el escaparate, unos pañuelos de lino bordados a mano. El interior casi vacío, salvo por unas delicadísimas piezas de encaje sobre el mostrador. Pero los ojos de Peter, desde que cruzó el umbral, no se apartaron de la joven sentada tras el mostrador. Su belleza lo golpeó como un rayo. Era algo más que hermosura física. Era una mezcla de luz, de dolor y de pureza. No llevaba sombrero, y su cabello rubio, peinado con sencillez, no parecía haber conocido jamás la mano de un estilista. Su cutis era casi transparente, como el de una flor silvestre. Los ojos, grandes y claros, tenían en su iris un leve matiz castaño que le otorgaba profundidad. La boca, apenas coloreada, era delicada y suave. Cuando sonrió al ver a Sibyl, a Peter le pareció el gesto más angelical que hubiera presenciado jamás. La joven habló en un francés suave, salpicado de inglés. Ha venido a verme en el día de reapertura. Es maravilloso. Esto es mucho mejor que el hospital. Estoy tan feliz. Estás mucho mejor, le dijo Sibyl, acariciándole las manos delgadas. Me han dicho que estás trabajando con verdadera destreza. Estoy bien, dentro de lo que cabe, suspiró la joven, pero sí, soy feliz. ¿Has tenido clientes? El coronel ha pasado por aquí. Quiso comprarlo todo, pero no se lo permití. Siempre es demasiado generoso. Aparte de él, nadie. Pero tengo encargos, no doy abasto. Peter intervino con una gentil sonrisa. ¿Y no tendría pañuelos para mí? Ella señaló una pequeña pila. Estos los hice en el hospital y los tengo a la venta. Si desea echar un vistazo. Peter los compró sin dudar. Luego la muchacha levantó la vista hacia Sibyl y hubo en su expresión algo suplicante, casi como la de un animal leal y herido. Mademoiselle, mi buena samaritana, dijo, hoy se lo he dicho al coronel y se lo repito a usted. Pronto volveré a ser feliz, pero no puedo quedarme aquí. ¿Deseas marcharte? Sí, quizás a Aviñón, quizás a Bebó, da igual, pero aquí no puedo. Donde sea que vaya, allí encontraré el olvido, pero antes de irme hay una última cosa que deseo. Ya se lo he pedido al coronel. Él ha dicho que lo dejaría en sus manos, si usted acepta. Dime, una sola vez, antes de irme para siempre, quiero volver a verlo bailar. Tengo un vestido, lo he guardado para esa ocasión. Todo está listo. Madame Gounod me acompañará. Solo deseo una danza con él, solo una. Quizás no tenga fuerza para más, pero eso me haría muy feliz. Sibyl jugaba nerviosamente con uno de los pañuelos del mostrador. Había un leve fruncimiento de preocupación en su frente. ¿Estás segura de que eso te hará bien? Él no merece ni siquiera ese recuerdo, lo sabes. Lo sé,
asintió Luis, pero aún así, lo deseo. Lo deseo con todo el corazón. Mademoiselle, no sea cruel. La mirada de Sibyl se oscureció por la compasión. Sabía la verdad. Sabía cuánto había sufrido aquella criatura, y aún así... Bueno, si el coronel ha consentido, dijo al fin, yo también lo haré. Luis exhaló un suspiro tembloroso, casi de éxtasis. Apretó las manos de Sibyl y las besó. Ahora ya soy completamente feliz, murmuró. Todo será como deseo. Se levantó para despedirlos. Peter, al ver cómo se incorporaba, notó con un estremecimiento que la joven tenía una ligera, apenas perceptible deformidad. Comprendió al mismo tiempo el verdadero significado de su piel pálida y delicada. «Vendrán esa noche, ¿verdad?», suplicó Luis. «No se acerquen, no me hablen. Ya sé que no hablarán con él ni usted ni el coronel, pero quiero saber que están ahí». «Por supuesto que sí», prometió Sibyl. «Será todo cuando tú digas». Salieron en silencio. Caminaron lentamente hasta los jardines y allí se sentaron en un banco. Peter permanecía conmovido. «Ya apenas necesito explicaciones», murmuró. «Luis ha sido siempre una protegida del coronel», dijo Sibyl, «y también, en cierto modo, mía. Tiene tuberculosis. Creíamos que podríamos curarla. Le conseguimos esa tiendecita, pero por alguna infamia del destino, ese miserable de Salvador, el más solicitado de todos los gigolos de la Riviera, reparó en ella. Entró, le habló, le enseñó a bailar. Verlos juntos era un espectáculo extraordinario. La primera vez que los vi, lo detesté, pero era prodigioso. Y la sedujo. Le quitó dinero, le robó los ahorros y cuando la dejó, ella terminó en el hospital, enferma, rota y sin un céntimo. «Ya entiendo», dijo Peter con voz baja. «Ojalá lo hubiese sabido cuando me enfrenté a él aquel día en la carretera». «Coronel Rawson ha jurado destruirlo o matarlo. Creo que cumplirá su palabra. Salvador no se atreve ya ni a bailar con sus clientas». «¿Podría irse ahora, por favor? Ya le he contado más de lo que nadie sabe y la niña es orgullosa. Si esta historia termina mal, necesitaría que fuera mi acompañante». Peter se levantó con desgana. «¿No hay nada que pueda hacer?» «Nadie», dijo Sibyl con tristeza, «puede devolver los pétalos a una rosa». La velada en el Café de France comenzó como tantas otras. Salvador, con el rostro sombrío y los dedos tamborileando sobre la mesa, cenaba en compañía de los otros bailarines profesionales. De vez en cuando lanzaba miradas fulminantes hacia la mesa solitaria donde, como cada noche, el coronel Rawson aguardaba con su habitual precisión militar, impecable en su smoking, con un clavel blanco en el ojal y la mano deslizándose a ratos hacia el bolsillo interior de la chaqueta. Aquella noche podría haber sido particularmente lucrativa para Salvador. 4 veces le llegaron mensajes de clientas y 4 veces tuvo que ignorarlos. El gerente del local, visiblemente irritado, se acercó a su mesa. Después de una discusión en voz baja, le dejó clara la situación. O arriesgaba el enfrentamiento con el coronel o abandonaba el local. Salvador permaneció allí, abatido, mordiéndose el labio inferior, presa de una ansiedad feroz. Tenía promesas, proyectos, ambiciones, un Bentley inglés, un apartamento junto al mar, nuevas cuentas en el banco
y cada noche perdida era un paso atrás. En su furia no reparó en las dos figuras que acababan de cruzar el umbral, Luis y Madame Gounod. Peter James, al verlas, sintió un nudo en la garganta. Madame Gounod, discreta, vestida de negro, parecía una sombra protectora. Pero Luis era otra cosa, era un milagro. Vestía de blanco con un sencillo vestido de georgette, sin joyas. Un chal color lila le cubría suavemente los hombros. Su leve deformidad pasaba inadvertida, oculta bajo la gracia de sus gestos. En el rostro tenía una expresión casi celestial. Los ojos brillaban con un fulgor más allá de lo humano, y en los labios una sonrisa temblorosa, esperanzada, como la de quien ha regresado del abismo para vivir un instante perfecto. El murmullo fue general. El gerente se apresuró a recibirla, guiándola con deferencia hasta una mesa. Luis saludó con la mano al coronel Rawson, lanzó un beso con los dedos a Sibyl y por último miró a Salvador. Él la contempló como si estuviera viendo un fantasma. En el rostro de Luis hubo sin duda una sonrisa, pero el leve temblor de su boca no era de alegría. Había en él algo más hondo, algo cercano al tormento. Se detuvo un segundo antes de sentarse y Madame Gounod la sujetó discretamente por el brazo, pero ella recobró enseguida la compostura y se dejó caer con dignidad. Aplaudió suavemente al ver el champán. Señaló con deleite el caviar. Su alegría era transparente y frágil. Salvador, desde su rincón, la observaba con recelo. Empezaban a llegarle pensamientos oscuros, incómodos. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaba aquella cena? ¿Quién la había traído? ¿Por qué Rawson, su enemigo, la saludaba? ¿Qué papel jugaba el pintor? ¿Qué tenía que ver con aquella débil muchacha que solo le había servido de entretenimiento? La orquesta seguía tocando. Peter, guiado por una palabra al oído de Sibyl, se levantó, cruzó el salón y se acercó a la mesa de Luis. ¿Me concede este baile? Con mucho gusto, respondió ella con voz serena. Y entonces Peter vivió una experiencia extraña. Bailar con Luis era como danzar con un suspiro, con un recuerdo, con un alma. Su contacto era ligero, apenas tangible. No pesaba, no empujaba, flotaba. Sus movimientos eran tan precisos, tan delicados, que Peter tuvo la sensación de estar en presencia de algo sagrado. Cuando intentó murmurarle un torpe halago, ella respondió con una sonrisa suave. Bailar es fácil para mí cuando la música es lo que amo. La condujo de vuelta a su sitio. Ella le agradeció con sencillez. El coronel Rawson llamó a un camarero. Un papel y un lápiz, ordenó. Cuando se los trajeron, escribió unas palabras con letra firme. Bailará el próximo vals con Luis. Entrégueselo a Monsieur Salvador. No espero respuesta. El camarero obedeció. Salvador leyó las palabras y sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué era aquello? ¿Una rendición? ¿Un ofrecimiento? ¿Una burla? ¿Querían hacerle creer que aún era poderoso, que su hechizo no se había roto? Encogió los hombros. Si era un juego, lo jugaría. Que Luis tuviese su momento,
que todos viesen que aún podía despertar deseo, emoción y entrega, que los vencidos eran ellos, no él. Sonó el vals, el violinista entonó las primeras notas de una melodía popular, ligera pero llena de nostalgia. Salvador se levantó, caminó hacia la mesa de Luis. Rawson no se movió. Sus ojos lo seguían con una fijeza acerada y su mano muy cerca del bolsillo interior de la chaqueta de su esmoquin. Luis se llevó una mano al pecho, pero enseguida se recompuso. Sonrió a Salvador y se puso de pie. Y bailaron. Luis, con la cabeza levemente inclinada hacia atrás, parecía flotar en los brazos de Salvador. Él, como siempre, mantenía el estilo moderno, el cuerpo ligeramente inclinado hacia ella, la mano firme sobre su espalda, marcando el ritmo con precisión. 2 veces le susurró algo al oído, pero ella no respondió. No parecía oírlo. Su expresión era etérea, serena. Se deslizaban por el salón con tal ligereza que el público contuvo el aliento. Eran como una visión, el cuerpo fuerte, oscuro y seguro de Salvador contrastando con la figura pálida, etérea de Luis. Donde un minuto estaban en una esquina, al siguiente aparecían al otro extremo del salón, sin esfuerzo, como impulsados por una corriente invisible. La música cesó. En medio de la pista ella titubeó apenas. La sangre se le había retirado de las mejillas. Su mano izquierda descendió con lentitud. Todos aplaudían, incluido Salvador. Luis sonrió. Una sonrisa tenue, extraña. Luego alzó de nuevo la vista y la música reanudó un compás más. Y continuaron su baile. Solo 3 personas vieron lo que había ocurrido, y el coronel Rawson fue una de ellas porque sucedió justo frente a su mesa. El pañuelo que Luis llevaba cayó al suelo. Su mano izquierda, que hasta entonces había permanecido oculta bajo el chal, brilló súbitamente como si reflejase un rayo de luna. Y entonces el acero. Una hoja estrecha, delgada como una cinta, fulguró un instante y se hundió con fuerza sobrenatural bajo el omóplato de Salvador. El bailarín exhaló un gemido, un estertor ahogado. Sus ojos se desorbitaron. Soltó a Luis y se desplomó, retorciéndose hasta quedar hecho un ovillo sobre el parquet. Luis se volvió, con los ojos abiertos como brasas, hacia el coronel. Si alguien debía matarlo, dijo con voz firme, resonante, audible en todo el salón. Si alguien debía cobrarse por ello, esa soy yo. En el hospital me enseñaron dónde, y es exacto. Y lo era, porque Salvador murió antes de que pudieran trasladarlo al hospital. Fin. Muchas gracias por escuchar audiolibros con texto. Si han disfrutado de esta historia, les invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.